Buenos días a todos. Inicialmente, muchas gracias a la invitación a la gente del IPCBA para participar en esta jornada. El tema de mi charla iba a ser hablar un poco sobre los problemas de hipomagnesemia en los rodeos de crías y cuál es la casuística que tenemos acá en el INTA Balcarce. Básicamente, cuando uno habla sobre sistemas de producción de carne bovina, uno muchas veces habla sobre parámetros como eficiencia de rodeo, tasas reproductivas, cuáles son los porcentajes de preñez, los porcentajes de destete de ese rodeo, y muchas veces no hay muchos registros en algunos establecimientos sobre el porcentaje de mortandad que lleva después al reemplazo de esos animales, de esos futuros, esos vientres. Y justamente la hipomagnesemia suele ser una causa frecuente, sobre todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, de muerte de animales adultos. De acuerdo a la casuística registrada acá en el INTA Balcarce, se ve que dentro de lo que son enfermedades metabólicas o carenciales, que son aquellas ya sea producidas por el sistema productivo de por sí o por la deficiencia de algún mineral, vemos que la hipomagnesemia está en el primer lugar, es la principal causa de problema sanitario asociado a problemas carenciales en los rodeos de cría principalmente de la zona. Y en esta tabla de acá, donde se ven las diferentes categorías que se ven afectadas, podemos ver que la vaca en particular es la principal categoría problema. Los animales adultos, después vamos a hablar un poquito, es la principal categoría problema. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con la deficiencia de cobre, que es otra enfermedad carencial muy frecuente en la región, pero que suele afectar a diferentes categorías de animales. Hace unos años hicimos un análisis retrospectivo, analizando la totalidad de los brotes de hipomagnesemia que se habían registrado en el INTA Balcarce entre el año 98 y 2013. En ese momento se habían registrado un total de 170 brotes de casos de hipomagnesemia en diferentes partes, como pueden ver en este mapa de acá, bastante concentrado en la región, alrededor de nuestra región, digamos, puede tener un sesgo esto, dado por una cuestión de cercanía, que algún veterinario nos convocaba o nos mandaba muestra para tratar de confirmar si se trataba efectivamente de un problema de hipomagnesemia, y donde se vieron afectados aproximadamente en todos esos brotes, en un promedio del 3,1% de los animales de esos rodeos en ese brote habían muerto por hipomagnesemia. Esto es muy variable, vemos algunos casos donde los animales se habían visto afectados y no murió ninguno, sino que se recuperaron luego del tratamiento, y en casos muy extremos y severos, donde casi el 30% de los animales de ese rodeo murió ese año por hipomagnesemia. Es una enfermedad que se la considera multifactorial y no depende solamente del animal, que obviamente es el que se ve afectado, sino que depende de muchos factores externos al animal y que muchas veces son difíciles de controlar, como es qué pasa con el clima, qué pasa en el suelo y obviamente el efecto que va a tener tanto el clima y el suelo sobre la planta y sobre el animal. En realidad se la considera la enfermedad que puede tener dos orígenes. Puede ser una deficiencia primaria, cuando en realidad lo que está faltando básicamente es magnesio en la dieta. Eso es bastante difícil de manejar. Y en otros casos, la deficiencia secundaria, donde el magnesio en la dieta está normal, en la dieta hablando precisamente en el alimento. El magnesio en el agua, el aporte de magnesio del agua es bastante pobre, no tiene tanta implicancia, sino eso el animal lo tiene que ir comiendo diariamente con el alimento, con el forraje que está comiendo. En otros casos, la deficiencia secundaria, donde el magnesio está normal, hay concentraciones suficientes de magnesio, pero existen algunos otros componentes de la dieta que están interfiriendo con la absorción del magnesio. En definitiva, en los dos casos, el problema clínicamente es lo mismo. En este mismo estudio, donde analizamos las muestras del forraje que esos animales estaban consumiendo, se vieron que, efectivamente, como les mencionaba, tenemos diferentes formas de presentación. En algunos casos el magnesio está bajo, acá tenemos que el valor de magnesio debería ser por arriba del 0,2% de la dieta. En estos casos veíamos que tenía la mitad del magnesio, y en esos casos puntualmente se confirmó que era una hipomagnesemia primaria, porque estaba faltando magnesio. Pero en otros casos vemos que los valores de magnesio están casi el doble de lo que se recomienda, 0,5 más o menos de ese forraje. Lo que estaba interfiriendo en estos casos es el potasio, que es un mineral que puede estar en exceso en el forraje, y eso hace que
provoque una hipomagnesemia secundaria, interfiere con la absorción del magnesio. Es una enfermedad que es bien estacional, se presenta generalmente, pico arranca en esta época, tenemos a partir de junio, julio, agosto, es cuando más frecuentemente se presenta la enfermedad en nuestra región. No está solamente asociado a, como dice acá, días lluviosos, fríos, escasa luminosidad, que eso hace que el forraje tenga estas características que predispongan a la enfermedad. Ya cuando empieza a hacer, digamos, algunos días, esos días de un poquito de temperatura ambiente un poquito más elevado, tenemos ese rebrote en los forrajes que los hace más peligrosos. Afecta principalmente a vacas, animales adultos que tienen menor posibilidad de movilizar el magnesio que tienen depositado en sus huesos, entonces eso los hace más susceptibles y por esa razón tienen que comerlo todos los días con el forraje. Y una característica que tiene, más allá de las características climáticas de la época en la que se presenta, es que normalmente afecta a la vaca que ya está parida, por eso es que suele comenzar en esta época, la vaca parida o preñada cerca de la parición. Eso es lo que más comúnmente ocurre con este tipo de problema. Y esto está asociado a que la vaca en ese momento tiene un balance energético negativo, empieza a criar, producir leche para criar ese ternero que parió, entonces es cuanto más predispuesto está a ese tipo de presentación. Muchas veces, clínicamente, por ahí hay mortandad de animales aislados en el campo que son difíciles de ver con signos clínicos antes, pero muchas veces estos signos se ven exacerbados cuando uno hace algún movimiento, algún encierre de esa hacienda. Otra característica bastante frecuente de esta, muy frecuentemente diagnosticada cuando uno empieza a averiguar la información por qué están ocurriendo las muertes, es que la condición corporal de la hacienda es muy buena. Digamos, muy bueno, digamos, por ahí excesiva, o la hacienda está gorda justamente ese año y se dieron esas características, y eso también está descrito como un factor predisponente. Por ahí uno es más frecuente de tener problemas de hipomagnesemia en rodeos que presentan una muy buena condición corporal que en rodeos que están en peor condición corporal. Por ahí a diferencia de lo que uno pensara para cualquier enfermedad metabólica. Esto es un factor bastante comúnmente encontrado en los planteos. En general, los animales no... Lo primero que ocurre es que el animal directamente no aparece con signos clínicos. Empiezan a aparecer animales por goteo en esta época del año, paridos o a parir en muy buen estado corporal. Digamos, algo que no mencioné con respecto a esto es que normalmente esta enfermedad es una enfermedad de sistemas de producción extensivos, donde forrajeros, digamos, donde los animales están consumiendo pasturas, verdeos, campo natural, que ante ciertas condiciones se presenta este tipo de enfermedad. Como son extensivas, muchas veces los signos clínicos no suelen ser evidentes inicialmente, uno no está todos los días viendo a los animales, entonces en algunos casos generalmente arranca sin signos previos. Empiezan a aparecer animales que mueren en el campo sin ver muchos signos. Cuando uno empieza a prestar atención, empieza a recorrer los animales, empieza a observar algunos signos clínicos. Lo que normalmente ocurre, como les decía, puede llegar a aparecer el animal muerto o puede llegar a aparecer animales que empiezan a manifestar clínicamente, es una signología neurológica, es decir, los animales presentan nerviosismo, agresividad, temblores musculares, digamos, una actitud extraña, pueden presentar, como se ve acá en el video, una marcha poco común, signos de, digamos, como debilidad, y generalmente yo digo, algo que es bastante frecuente es este tipo de actitud. El animal que, impredecible, generalmente con bastante agresividad, suele encarar, si uno, digamos, es peligroso, acercarse, es una característica clínica bastante frecuente de este tipo de presentación. O en algunos otros casos directamente aparece la vaca caída, ya en un estado que, si ya tiene varias horas de caída, es difícil que ese animal se recupere. Podemos llegar a ver este tipo de actitudes en los animales, y después, como les comentaba, la agresividad suele ser uno de los principales signos que uno tiene en cuenta para tratar de confirmar este tipo de cuadros. Como se ven acá en el video, el animal presenta este tipo de actitud, babeo, y si uno se lo deja, se lo molesta, puede llegar a ser agresivo. Se ven en el fondo acá hay varios animales que han muerto ya en este rodeo. Esta es una de las características que tiene esta presentación clínica.
Generalmente, cuando hablamos de prevención, que es la parte más por ahí relevante de este tipo de problemas, estos son problemas que generalmente ya hay productores que lo conocen, todos los años tienen problemas. Es un problema bastante frecuente en establecimientos, sobre todo que tienen aptitud agrícola y que por esas características de suelo y de manejo puede llegar a ser que se presenten mayor cantidad de problemas y generalmente son campos que un productor ya conoce, que todos los años tiene problemas. En la zona nuestra, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, es bastante frecuente. Hay años que son más complicados que otros cuando se dan las condiciones climáticas para que a través de suelo y forraje eso se altere, la concentración de estos minerales y años climáticamente que por ahí el animal está más estresado, por ejemplo, años muy llovedores. Entonces eso puede variar de año a año. Normalmente lo que se recomienda hacer para esto, como les digo, es un mineral que tiene que entrar día a día por boca. No hay forma, lamentablemente no tenemos una solución inyectable, como pasa con el cobre, por ejemplo, que yo sé que si cada 3 meses suplemento, doy un inyectable de cobre, el animal se recupera, el animal mantiene esa cupremia y está salvado. En el caso del magnesio, lamentablemente, el consumo tiene que ser diario. No hay un tejido de depósito que uno pueda llegar a ir, el animal puede ir tomando el mineral, sino que lo tiene que ir consumiendo diariamente. En ese sentido, y para evitar el estrés del animal y evitar ese balance energético negativo, quiere decir que ese animal empiece a perder estado, lo que se recomienda es, primero, evitar periodos de ayuno. Entonces, si uno tiene que hacer algún trabajo en la manga, por ejemplo, evitar hacer encierros muy prolongados o arreos muy prolongados en esta época del año o en la que viene para evitarlo esto. Confección de reservas para evitar baches nutricionales, sobre todo en esta época del año que depende cómo venga en cada región, puede llegar a estar complicada o no. Se sugiere tener reservas forrajeras, reservas de rollos, para esta época, sobre todo si viene un año complicado. Si hay un cambio en la alimentación, que sea gradual, por ejemplo, ese cambio de los animales que entran a consumir algún recurso, algún diferido, por ejemplo. Normalmente, si es un animal que está acostumbrado, ese cambio no lo va a afectar, porque el animal enseguida va a empezar a comer, pero es un animal si nunca ha comido y es una alimentación diferente, eso puede llegar a traer, necesitar más tiempo para acostumbrarse y traer algún problema aparejado. Otra cosa que uno por ahí debería pensar a manejar, no ahora ya, porque ya estamos tarde posiblemente para la época complicada, pero pensando a largo plazo como alternativa de manejo, y yo entiendo que por ahí a algunos productores no les gusta tener la vaca un estado corporal, por ahí no le digo que es excesivo, pero que no es necesario tenerlo para poder mantener la gestación y parir normalmente, es tratar de evitar que los animales sean excesivamente gordos al parto. De nuevo, esto es por ahí en campos agrícolas donde están consumiendo un recurso forrajero importante, a veces es difícil controlarlo, pero bueno, esta es una tecnología sin costo que posiblemente tenga un impacto mucho más fuerte que cualquier otra tecnología que tenga un costo que se pueda llegar a implementar para controlar esto. Entonces, muchas veces, como recomendación general, se menciona que es una alternativa. Básicamente, como les decía, lo que el animal tiene que hacer es, tendría que recibir 30 gramos de magnesio por animal por día. ¿tá? Esto es difícil de lograr, es difícil de saber cuánto le está aportando el forraje, cuánto le está aportando el agua. Como les decía, es raro que aporte mucho con respecto al magnesio, podría estar aportando exceso en algunos casos para para tener problemas de hipomagnesemia secundaria. ¿Cómo hacemos para que el animal lo consuma? Básicamente tenemos diferentes alternativas en el mercado, seguramente muchos de ustedes lo conocen. Hay diferentes bloques minerales, hay diferentes sales de suplementación, vienen hoy en día alimentos peleteados para suplementar que el animal consuma algo más de energía y a su vez tenga un suplemento de magnesio. Se puede agregar sales en el agua de bebida. El problema que tenemos en esto, sobre todo en campos donde por ahí tengan alguna superficie inundable, alguna laguna, es difícil por ahí que el animal vaya a comer, vaya a tomar agua todos los días al agua de bebida, entonces eso se hace más complicado. Se han probado en algunos lugares hacer pulverizaciones, como menciona ahí, en las pasturas y en los rollos, para tratar de que el animal consuma ese magnesio excedente a través de esta vía. Pero bueno, de nuevo, hay alternativas de control que se han planteado con diferente éxito o no. Normalmente, esto es un ensayo que se hizo acá hace 2 años, donde se probó un bloque mineral comercial. Acá estamos los animales comenzando el ensayo.
Esto en el grupo en azul, los animales que recibían el bloque mineral, en rojo los animales que no recibían el bloque mineral. Comenzando acá, con el consumo del mineral, vemos que estamos en relativamente similares los animales. Enseguida que el animal empieza a consumir, empieza a subir. Acá se ve, digamos, esto, no, digamos, por ahí fue por condiciones climáticas que los dos grupos subieron, pero se ve que los animales que estaban consumiendo el bloque mineral permanecieron por arriba de este valor de 1,8 de magnesio en sangre, que es uno que toma como valor para estar protegido y estar cubierto por este periodo de tiempo, y se ve la diferencia entre los dos grupos. Acá, en este momento de acá, es el momento que se dejó de suplementar y esto se mantuvo, hasta este momento se mantuvo bien. Si los animales hubieran seguido suplementados, posiblemente hubieran mantenido esa curva. Cuando se le sacó el bloque mineral, los animales enseguida empiezan a bajar la concentración. Estos animales estaban en diferentes corrales consumiendo el mismo alimento, la única diferencia que tenían que estos estaban recibiendo ese bloque mineral. De nuevo, cuando uno logra que el animal lo consuma voluntariamente, la cantidad que normalmente se recomienda, la suplementación es efectiva. El año pasado se hizo otro ensayo, el grupo acá del laboratorio de bioquímica del INTA Balcar se hizo otro ensayo, en este caso probando un alimento peleteado que tenía con un suplemento de magnesio. En este caso, en manera similar, acá estamos el valor de 1,8, que se recomienda como por arriba de ahí debería estar el animal para estar manteniendo su magnesemia normal. En este caso puntual, los animales al día 0, el inicio de la suplementación, se ve enseguida como el grupo de animales que recibían ese alimento balanceado lo empezaron a consumir voluntariamente, algunos de estos en exceso, digamos, se veía que era un alimento que era muy palatable y el animal lo buscaba. Igualmente, esto de nuevo, yo te digo, todos estos tipos de ensayos se hacen a corral con el objetivo de mantener un control sobre esto, para que justamente sea un ensayo controlado. Obviamente, extrapolar esto a lo que puede llegar a pasar en el campo es la parte complicada, muchas veces, que por ahí uno no tiene posibilidad, el animal no va a consumirla. Las sales de magnesio a veces suelen tener este problema de que son poco palatables en algunos casos, entonces el animal no lo consume. Pero en el caso, ya digo, más que nada es para probar que los suplementos funcionan. Muchas veces lo que hay que tratar de ver es cómo hacer para que el animal lo vaya a consumir voluntariamente. En este momento acá era cuando se dejó de suplementar esa sal y enseguida los valores empiezan a bajar nuevamente. En este caso puntual también el ensayo se hizo en los mismos corrales, con animales, con vacas de la misma tipo que se hizo en el ensayo anterior. Por ahí fue más prolongado el ensayo, se hicieron más muestreos, pero bueno, en definitiva el objetivo de esto fue determinar lo mismo, digamos, confirmar que realmente si el animal lo come al suplemento, funcionan y los animales mantienen la magnesemia por un tiempo prolongado. Como para finalizar, básicamente esto es el mensaje para llevarse de esto, es que uno muchas veces controla un montón de cosas, podría llegar a controlar cosas sobre el suelo, la planta, sobre el animal, pero bueno, el factor climático es algo que a veces nos juega en contra y eso no lo podemos controlar. Es una enfermedad multifactorial, o sea, como les mencionaba, algunas cosas se pueden hacer, otras cosas lamentablemente no las podemos controlar. Otra cosa importante, el aporte de magnesio debe ser diario, ¿tá? Uno puede inyectar magnesio al animal, vienen soluciones inyectables, que eso es más que nada como se ve acá, los inyectables son solamente para tratar un animal que está clínicamente afectado. Uno puede inyectar a un animal y puede estar cubierto por unos días, una semana, pero no es un mineral que perdure mucho tiempo en sangre una vez que lo inyecta. Entonces es complicado el control y debe ser diario por boca, ya sea con el alimento o con el agua. Y normalmente empezar por lo más sencillo, empezar a controlar el tema de la condición corporal en estos animales para evitar periodos de ayuno, todo ese tipo de manejo que puede llegar a traer aparejado este tipo de problemas. Bueno, muchas gracias por su atención, quedamos disponibles para las preguntas y acá están nuestros vías de comunicación, teléfonos, mails y las redes sociales que se manejan acá en el Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce.